Gracias, muchachos, y a todos nuestros amigos televidentes. Por cierto, pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de sus mensajes de WhatsApp al número que usted va a ver en pantalla. Hoy vamos a hablar sobre esos conflictos vecinales por los accesos peatonales. ¿Cuáles son esos accesos peatonales? Ya les vamos a decir. Para ello está nuestra abogada, la doctora Valesca Beteta. Puede participar con nosotros, doctora. Bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por definir, ¿verdad?, qué es un acceso peatonal. Es, por decirlo así, la servidumbre de paso donde toda persona tiene acceso, donde toda persona puede pasar. Ahora, esto está protegido por la Constitución y regulado por el Código Civil. Ahora, sucede que muchas veces está el acceso, ya sea para calle, ya sea incluso para vehículos, y tal vez son accesos angostos, ¿verdad? Entonces, eso se tiene como un acceso, ya sea de circulación vehicular o acceso peatonal, y no puede ser tomado por un particular. Correcto. Ya no puede venir de forma arbitraria, poner un portón, poner algo que obstaculice ese acceso. Correcto. Cuando nosotros hablamos de ese acceso peatonal, va incluido los pasos de servidumbre, todos estos lugarcitos para poder ingresar a algún negocio, alguna vivienda, no sé, doctor. Claro que sí. Bueno, existen muchas partes de que pasan por una calle y al final es como un tope y hay una como una rotondita. Como una rotondita, exactamente. Entonces ahí tenemos un acceso para las otras casas. Ahora, la servidumbre de paso muchas veces puede estar constituida en un área privada. La constituyen, ¿por qué? Porque existe el acceso a una vivienda que está en el otro lado, ¿verdad? Que para entrar a esa otra casa se constituye ese acceso. La persona que tenga en su terreno, en su casa, ese acceso constituido, esa servidumbre de paso, y necesita esa área, perfectamente la puede utilizar. Sin embargo, tiene que garantizar un acceso siempre para la otra vivienda que está al fondo, ¿verdad? Correcto. Eso se da mucho en la parte rural. Acá en la ciudad lo que se da es que se conectan dos calles o es una pasada para el otro lado de la acera, por decirlo así. Sí. Y entonces sucede que a los vecinos no les gusta que pasen, no les gusta que pasen por ese lado y empiezan a poner cualquier tipo de cosas para obstaculizarlo. Correcto. Y eso no se puede y no se debe de hacer. Perfecto. ¿Cuánto se convierte en un conflicto de vecinos? ¿Cuándo hay conflicto, doctora? Bueno, se convierte en un conflicto de vecinos cuando obviamente obstaculizamos ese acceso a la vía pública. Eso no se puede realizar. Entonces las personas, lógicamente, se sienten que les están restringiendo algo que es libre, espontáneo y que puede pasar. Están obstruyendo un acceso a una vía pública. Correcto. A veces se ha visto el conflicto también porque quizás hay una entrada, un pasadizo que da de una calle a otra y entonces dicen, no, aquí demasiadas personas pasan, vamos a poner acá una cadena o algo que obstaculice porque aquí está el muro de mi casa y mucha gente pasa y hacen ruido. Entonces eso también es prohibido, eso generará algún conflicto. Claro, eso genera un conflicto, lógicamente, porque usted tiene el acceso libre, usted puede pasar, la Constitución dice que usted tiene acceso libre en todas las calles. Pasa también, por ejemplo, cuando parqueamos el vehículo, usted sabe que a veces donde está prohibido es en la entrada de vehículos, que son los garajes. Los garajes. Y muchas veces las personas vienen y se parquean porque tienen una fiesta, por cualquier cosa y se parquean en cualquier parte de la calle. Y viene el dueño de casa y dice, es que esta es mi área. Bueno, lamento comunicarles que desde la persona que paga, desde el que el vehículo paga, el sticker de rodamiento se puede parquear en cualquier lado que no esté prohibido. Sin embargo, nosotros pues nos hemos adueñado de la parte de enfrente. Sí. Las aceras, las calles son de todos los ciudadanos nicaragüenses. Entonces, se puede parquear siempre y cuando no obstaculice la entrada a una vivienda, a un área privada.
Correcto, un garaje que por lo normal que incluso ponen el artículo y todo que no se puede Sí, parquear así ahí, es. ¿verdad? Hay gente que lo pinta. Sí, hay algunos residenciales incluso que dicen no se puede parquear porque este es de tal vecino y este vecino paga vigilancia, porque son otras dos cosas, que tal vez no es un lugar perimetral, pero sí son residenciales que son abiertos y hay acceso libre de vehículos, pero la acera dice es que este es de tal vecino, porque aquí pasa el vigilante y entonces él cuida. ¿Eso se puede hacer también? Bueno, recordemos que las aceras son de la alcaldía, ¿verdad? Todo lo que acera es de la alcaldía, todo está regulado. Puede estar regulado ya sea por la alcaldía e incluso también cuando está como servidumbre de paso, que son los accesos que habíamos conversado hace poco, lo constituyen en el registro de la propiedad. Correcto. Entonces, todas esas aceras, todos esos lugares como residenciales, urbanizadoras, pueden regular el acceso al residencial o a la urbanizadora, pero no pueden prohibir completamente el acceso a ella. Y si esto ocurre, pues pueden acudir al área correspondiente, ya sea Policía Nacional, la alcaldía e incluso en el registro de la propiedad, según sea el caso. Sí, ¿cómo tratar de solucionar este tipo de conflictos? Porque no es hasta ahora que se da, sino siempre se ha dado, incluso sobre todo en esos pasos de servidumbre, que siempre dicen, no, esta era mi área, yo vine primero acá y no había venido el otro vecino, y voy a poner, incluso en familia, hay familias que tienen propiedades grandes, entonces hacen construcciones y a la parte del fondo de la vivienda, del lugar, hacen una vivienda y entonces deben pasar por ese lugarcito. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, en este sentido, recordemos que siempre se solicita o se pide mediar para llegar a un acuerdo. La verdad que conversando la gente se puede llegar a entender y se puede llegar a un acuerdo. Existe la DIRAC que está en el juzgado de Carretera Norte, que es el central, y ahí es la dirección donde usted puede acudir para citar al vecino, para citar al familiar, para citar a esa persona con la que está teniendo este conflicto y llega a un acuerdo. Correcto. El mediador, que es con quien se reúnen las partes, ¿verdad?, hacen un acta donde se registran única y exclusivamente los acuerdos. No es todo el cuento, no es todo es que me puso esto, lo otro, no. Escuchan primero a la parte que hizo la citatoria, escuchan a la otra parte y si llegan a un acuerdo o no llegan, se plasma en el acta. Correcto. Esta la pueden, de hecho la pueden inscribir en los juzgados. Correcto. ¿Ya? Para que posteriormente, pues en caso de incumplimiento, se haga lo que se corresponde. Perfecto. Tenemos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Muy buenos días. Aquellos negocios que ponen conos a la salida, ¿eso es prohibido? Sí, no debería de suceder. Correcto. Muy buenos días. ¿Qué pasa cuando un vecino tiene un desagüe en la calle donde no es pavimentado? Debe ser. ¿Existe una ley para esto? Muy buenos días. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, recordemos que cuando hay un desagüe caemos en la insalubridad, ¿verdad? Muchas veces es agua que no es limpia y esto nos viene a traer enfermedades, nos viene a traer otras consecuencias que van más allá de simplemente que puso un desagüe. Y esto efectivamente pues lo puede reportar donde corresponde, ya sea el MINSA e incluso pues también verlo con la alcaldía de Managua. Correcto. Nos dice una persona que quizá necesita que le repita la aclaración, doctora. Aquellas personas que se parqueen frente al garaje de mi casa no pueden hacer nada al respecto, no puedo reclamar, nos dicen por acá. Si es frente al garaje, sí. Efectivamente, no pueden, no deben y no deberían de estar parqueados frente a un garaje porque es un acceso vehicular para poder entrar a su casa. Perfecto. Vamos a leer varios mensajes y usted nos va respondiendo, doctora, porque tenemos bastante por acá. Tengo unos vecinos que han ocupado el frente de mi casa como parqueo, que con costo puedo pasar el portón. ¿Qué puedo hacer? Pues ya les he dicho a los dueños, pero no hacen caso. Otra persona nos escribe también por acá, muy buenos días. A la par de un callejón diariamente llegan a traer a niños para el colegio. Ellos viven adentro del callejón, no nos explican nada más, no sabemos cuál es la consulta. Saludos y bendiciones a las personas que nos escriben. Muy buenos días. En las calles ya no se puede pasar, mucha gente construye en los andenes y hasta ponen negocios como venta de bisutería, fritanga, entre otros. ¿Qué puede hacer ahí? ¿Eso también se puede prohibir? Bueno, con respecto a la primera,
que era el de los niños que llegaban a un andén. Bueno, si solo van a traerlos, si los van a traer para el colegio, pues obviamente no podemos decirle que no pueden parquearse, que no pueden estar los niños esperando su recorrido, ¿verdad? Sí. Entonces los niños simple y sencillamente se montan y se van. Ahora, con el otro que preguntabas respecto a... ayúdame, ¿cuál fue? El de... Ay, que tengo varios mensajes. Sobre las personas que dicen que tienen algún tipo de que se parquean en su vivienda y que ya hacen ahí, otros que ponen negocios en las aceras y todo esto. Ok, eso igualmente lo pueden reportar porque, lógico, obstruyen el acceso peatonal. Recordemos que las aceras son para los peatones, las calles son para los vehículos. Entonces, no se puede obstaculizar. Siempre y cuando hay un acceso para que el peatón pueda pasar, no hay inconveniente. Por ejemplo, recordemos que hubo un tiempo que se subían los vehículos mucho a las aceras y lo estaban regulando y se llevaban a los carros. Recordamos esa parte. Entonces, así mismo es. Si usted siempre y cuando deja un acceso peatonal, no va a tener un mayor inconveniente. Ahora, también hubo un comentario del que dice que le parqueaban enfrente y que ya habló con el vecino. Entonces, yo lo que le recomendaría es citarle en la DIDAC, ¿verdad? Para que conversen y ahí pueden llegar a un acuerdo de mediación para poder llegar a encontrar la solución para que ambos no sigan siendo afectados. Bueno, hay alguna persona que nos escribe que quizás no es el tema, pero dice, ¿dónde poder denunciar o acudir a un vecino, ya que un vecino tiene dañada la caja de registro de aguas y estas las arrojan en son aguas negras, aguas hervidas? Bueno, eso pues ENACAL, ¿verdad?, quien hace las reparaciones, incluso la alcaldía, porque ellos se coordinan en ese sentido, entonces tienen que hacer el reporte en la institución que corresponde. Correcto. Porque si hacemos el reporte mal en la institución no correspondiente, no vamos a tener una respuesta efectiva. Correcto, vamos a generalizar, la mayoría de los mensajes tienen que ver mucho con la negocios que se instalan en la acera, tiene que ver mucho con aquellos incluso que abordábamos, dice una persona que la entrada de un callejón y unos vecinos han sembrado ciprés, tienden ropa en medio de la pasada, hay un patio, hay un callejón. ¿Qué se puede hacer ahí? En general, esas son la mayoría de mensajes, doctora. ¿Qué recomendaciones? Bueno, mi recomendación es, primero, recordemos que debemos respetar el derecho a los demás, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno, recordemos que es la paz. Y nosotros como ciudadanos, nosotros como personas civilizadas, siempre debemos procurar conversar, siempre debemos procurar encontrar un punto medio para que las dos partes tengan un ganar-ganar y no seguir siendo afectados. Como primera instancia, acudir a las instituciones que corresponden en caso de una obstaculización de una vía, de un acceso peatonal. Y posteriormente, si no hay una respuesta positiva de parte de las autoridades, entonces pueden citar a la parte, al vecino o al que le está generando el conflicto en la DIDAC para que ahí encuentren un punto medio. Y la idea siempre es tratar de comunicarse, tratar de solicitar con todo el respeto posible, porque son vecinos, ahí están siempre, ¿verdad?, de una u otra forma junto a nosotros, entonces siempre hay que solicitar las cosas de manera bastante cordial, porque si bien es cierto, se habla de conflictos vecinales, es precisamente porque como seres humanos a veces no se entienden y se llegan incluso hasta los golpes, doctora. Sí, recordemos que la violencia va en escala, ¿verdad? Entonces muchas veces empieza la violencia verbal, posteriormente puede empezar con un empujón, una agresión y terminan en cosas muy, muy feas que ya todos conocemos, ¿verdad? Y que los vemos en las noticias. Entonces, evitar ese conflicto es lo más importante. Perfecto. Y recuerden que siempre son las autoridades las que están ahí pendientes, los especialistas del derecho que nos dan esa asesoría. Gracias por habernos acompañado, doctora. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Igual tienen mi número de teléfono, mis redes sociales. Pueden contactarme. Yo con muchísimo gusto los atiendo. Solo me dan un poquito de tiempo porque entran a veces llamadas y mensajes, pero yo siempre regreso llamadas y mensajes. Gracias por habernos acompañado. Hacemos de inmediato una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.